Bueno, estamos con Alejandro, arquero de futsal. Alejandro Soto, un gusto. Un gusto. Nos conocimos recién. A mí me presentó como es el arquero que salió campeón nacional de futsal. Y a todos nos gusta el deporte en el fútbol, pero ¿cómo sintetizarías esto de vivir el fútbol y ganar? No, ¿A qué te llevó ganar? Primeramente lo veía de un lado egoísta, de orgullo también y de querer tener vanagloria para uno, ¿no? Querer tratar de ser el mejor. Obviamente que todos los que hacemos algo en algún área queremos ser lo mejor. Claro. O sea, eso es inevitable, todos queremos ser lo mejor. Y nada, eso es lo que a mí me llevó a poder lograr todo lo que logré. Y bueno, en algún momento tuve que conocer a Jesús. Claro, Y para darle sentido a eso. para darle sentido a eso y nada, saber que todo lo que uno hace tiene que reflejar lo que Cristo es y lo que Cristo quiere en cada uno de nosotros, ¿no? De mi lado, esa vanagloria de querer solamente yo, a decir, bueno, ¿para qué hago lo que hago? Claro. ¿Con qué sentido hago lo que hago? Y bueno, hoy que yo me encuentro en este lugar de influencia, bueno, tratar de llevar el evangelio a todos los que están, ya sea al lado mío, tratar de ser un reflejo, como para también a las grandes masas, ¿no? De lo que es el fútbol. Claro, porque vienen las entrevistas, vienen las preguntas. Claro, obviamente encontrás un micrófono para hablar. Dios te pone en el lugar de influencia y ahí es donde uno tiene que hablar, ¿no? Y donde vienen las entrevistas, donde vienen los resultados, Claro. donde empiezas a conocer más gente, donde se te empieza a abrir un poquito más lo que es entrevista, propuestas de trabajo, porque yo ya hoy lo veo como un trabajo. Claro. Y nada, Dios va abriendo para que vos influencies en ese ámbito, ¿no? Que en el lugar donde a mí me tocó y donde el talento que a mí me dio, ¿no? Claro, sí. Y estamos acá, en gimnasio número 2 de Comodoro. Acá empezó tu historia del deporte. Sí, bueno, acá empecé en Flamengo, en lo que fue las categorías formativas. Hice unos 2 años primeramente en la Proe, pero después se armó el Flamengo multicampeón, que empezamos desde la base juveniles, donde también me tocó salir 10 veces seguida campeón en lo que fue la formativa. Claro. Y después lo revalidamos también en la parte categoría mayor. Esperá, esa no me había contado. 10 en la formativa y 11, bueno, Sí, 11 campeonatos seguidos, o sea, 21 campeonatos. Sí. ¿Y qué cantidad de partidos por campeonato? Bueno, depende del campeonato, habían por semestre y otros anuales, pero bueno, generalmente entre 20, 22 partidos de ida y vuelta. Así Claro. Che, ¿y siempre titular? Sí, Arquero. siempre Arquero titular, obviamente que siempre compartiendo con compañeros, pero generalmente siempre titular. Mirá. El Dibu. Ah, no, es un montón. No. Es un Es un montón el Dibu. Campeón del mundo. No, pero dijiste esos 20, 30 partidos por campeonato, continuidad de semestres, campeonatos anuales. Eso te llevaba a viajar, a recorrer, pues fueron campeones nacionales. Sí, bueno, primeramente en las formativas también nos tocó salir campeones nacionales, acá en lo que fue la zona sur de la Argentina. Y obviamente, como vos decís, o sea, ser titular o tener más minutos también conlleva a que te vean más, a que uno vaya mejorando y se abran las oportunidades de las selecciones. Claro. Es el lugar donde todos queremos llegar, ¿no? El objetivo máximo de todo jugador es llegar a la selección argentina. Claro. Y ese era mi anhelo. Mi objetivo siempre fue ese. Y bueno, trabajé siempre para eso, me esforcé mucho, siempre me cuidé, me gustó siempre empaparme de lo táctico, de lo técnico y nada, eso hace la diferencia dentro del ¿Llegaste fútbol. a la selección argentina? Sí, primeramente llegué a la selección argentina en la que es la juvenil, en la categoría C20, donde también primeramente me convocaron a un sudamericano, nos tocó salir campeón y bueno, ahí clasificamos al Mundial C20 y también nos tocó, por la gracia de Dios, salir campeones en la C20 con Argentina. Muy bien, y venías saliendo campeón. Venías campeonando y en un momento miraste para el lado de la familia y ¿qué onda? Nada, bueno, el éxito conlleva a que hay una parte de la familia que se va perdiendo, que se va destruyendo por, como te decía al principio, el querer ser el mejor también conlleva a que te quita tiempo con la familia. Yo una vez escuchaba a Bielsa y Bielsa decía que el éxito te quita felicidad.
Y quizá uno con el afán de querer ser el mejor, de querer jugar en la selección, de querer lo que uno anhela en ese deporte, pierde ese sentido. Claro. Pierde el sentir de la familia y de lo que verdaderamente es la familia. En el cual yo me tocó situaciones donde no estuve con mis hijos, donde ellos estuvieron internados y yo me iba a jugar una final. Uno cuando entra en casa, cuando yo me tocó la posibilidad de entrar en casa, esos recuerdos vienen, ¿viste? Claro. Cuando lo que yo hacía. Claro. Y nada, la familia en sí se fue debilitando y casi que la pierdo, ¿no? Claro. Y me decías, tu esposa te acompañaba. Sí, No era esposa. Era no tu era pareja. esposa, no era tu esposa, pareja. Te éramos acompañaba bueno, viajabas, vas, venís de tu trabajo, etcétera. Pero cuando ella empezó a ir a la iglesia, ¿qué es lo que te dijo? Sí, bueno, ella se congregaba, hacía todas las escuelas y llegó a una escuela de familia en la cual era de matrimonio y de familia. Claro. O sea, no podía ir sola, era de familia. Y entonces ella me dice, bueno, yo que te acompaño a todos lados, te toca a vos acompañarme a mí. Y ahí fue el primer encuentro que yo tuve, primeramente escuchando en la pandemia, Mirá. por la televisión, ella ponía los servicios, escuchábamos online. Y ahí empecé a oír. Ya después yo ponía, che, hoy el servicio online, vamos a ponerlo. Me empezó a tocar la palabra. Y cuando llegó esa oportunidad de decir, bueno, ahora te toca acompañarme a mí en esto, vamos. Y bueno, fui. O sea, con cero expectativas. Y nada, Dios te encuentra y Jesús te toca. Claro. Toca la puerta y bueno, ahí me encontré con que estábamos en pecado, viviendo o construyendo una familia, no desde el fundamento de la palabra, que era primeramente estar casado. Entonces dijeron, ¿quién se quiere casar? Y yo levanté la mano y mi esposa me miraba, como diciendo, ¿qué haces? Y yo le digo, de la nada, levanté la mano, de 0 a 100, y nada, le digo, levantá la mano que nos vamos a casar, dije yo. Así que nada, ahí empezamos a ordenar la familia. Qué bien, qué bien. Entonces llegaste a Cristo, dijiste, acá hay algo, te casaste, comenzaste las escuelas de discipulado, de tu formación, y a la vez que seguías haciendo tu deporte, jugando, se llama semiprofesional, profesional, amateur, profesional, ¿cómo? Y como depende de lo que te toque, o sea, si tenés buen talento, generalmente acá en Comodoro te pagan, te dan trabajo, hay posibilidad de en lo económico de poder tomarlo como un trabajo. Claro. Es semiprofesional, amateur, profesional. Claro. Y después de haber conocido a Cristo y seguir haciendo tu trabajo, ¿cómo trasladaste lo que aprendías a tu día a día? ¿No? Aquello que aprendías de la palabra que recibías el domingo, en la semana, sí, en la Casa de Paz, ¿cómo se trasladaba a tu semana? Primeramente, trabajando en mí. O sea, eso fue lo primero, trabajar en mí y determinar mis áreas en las cuales yo tenía que trabajar y donde entraba el egoísmo, el orgullo, la vanagloria, que quería ser el mejor y que en base a eso no me importaba nada. Si tenía que dejar a mi familia la dejaba, si me tenía que viajar viajaba y si tenía que viajar y el trabajo no me importaba, me iba igual. Y primero trabajar en mí. Y obviamente que después influenciando a mis compañeros, donde no podía dejar que haya conflicto, donde haya discordia, donde también haya ese ego, orgullo, el, no sé, insultarse capaz y no pedirse perdón y no hablarse, ¿viste? Y bueno, ahí entrar, no, porque no podemos estar así, que hay que ser más compañeros, porque si no esto se va a destruir, no vamos a llegar a ningún lado. Y obviamente que empezando a contar. Claro. Empezando a contar, mirá, preguntando, che, ¿cómo está tu familia? Nunca me importaba a mí la vida de mis compañeros. ¿Sabes? Claro. Y, ¿qué decían ellos? Y ahí te encontrás con que la gente tiene problemas. Claro. La gente tiene problemas y nadie pregunta y tampoco nadie habla que hay una salida para todos los problemas. Y nada, ahí obviamente que después yo lo tomé de un lado de que primero para mí Jesús y después lo demás. Y me tuve que apartar para trabajar en mí. Claro. Para trabajar en mí y para poder estar sólido en base a lo que la palabra decía. Así que entonces yo me tuve que apartar, dejé muchas cosas. Dejé amistades, dejé redes sociales, dejé todo. De cero. Dije, bueno, yo hoy arranco de cero. Y ahí arranqué. Y hoy desde otro lado,
ya no con ese ego, la vanagloria, ¿no? Sino que de tratar de influenciar a que otros conozcan de Jesús. Claro. Ya que Él me dio el talento y me dio la influencia, bueno, la usamos para Él, no para mí, no para mi resultado, no para que digan, no, Ale Soto ganó esto, sino que para que lo conozcan a Él. Claro. En lo que venimos construyendo de Crónicas, en cada episodio, hablamos de cómo se influencia, la iglesia se influencia en ámbitos. Es la primera charla que tengo con un deportista y me surge la pregunta de el después del deporte. Siempre hablan cuando se retiran los jugadores, qué pasa después en un profesional. Y a veces esta historia de los semiprofesional o en amateurs y demás, la vida continúa, ¿no? ¿Y cómo vos ves o cómo quizás ya aconsejado o tuviste alguna charla así de qué pasa después del deporte? La vida misma, cuando te absorbe el deporte, la vida sigue y en esto puedes perder la familia y muchas historias de esas. Pero cómo, quizás te tocó a vos ya lo internalizaste, la transformación de Jesús está, pero cómo aconsejás a esas personas, quizás que hoy no la ven, pero quizás necesitan ese consejo. Bueno, la mayoría de las personas que pasan ese proceso de que le toca dejar, se encuentran donde fundamentaron todo en arena. Donde se le termina ese éxito, ese cuerpo joven que le permitía hacer todas las cosas, se encuentran donde miran para el costado y no tienen familia, quizás no tienen trabajo, quizás no tienen estudio, porque se dedicaron solamente a hacer un deporte. Y nada, la idea es que yo desde mi lugar poder influenciar a otros de que conozcan de Cristo, de que ellos a través de la palabra puedan construir y que lo puedan hacer a la par, ¿sí? No tratando de solamente que sea el deporte y después encontrarse con que no tienen nada. Mira, se le terminó el deporte y no tienen nada, o inclusive a través de eso tapar lo que su corazón carga, ¿no? Claro, sí. Porque puede haber depresión, puede haber, no sé, angustia, puede haber luto, puede haber muchas cosas dentro del corazón de cada persona que lo tapan con eso. Sí. Y llega un momento que no encuentran la salida y hoy, en este tiempo, acá en Comodoro Rivadavia, hubo varios sucesos donde jóvenes, no más de 20 años, se quitaron la vida. Y ese es la falta de propósito y el no conocer de Jesús. Y ahí abriste un tema que me lo mencionaron estos días que estaba en Comodoro. ¿Qué podrías decirle a los adolescentes, jóvenes que te están considerando una salida tan particular y destructiva? Y quizás desde esa voz que tenés desde el deporte, desde la influencia, el reconocimiento público, ¿qué le podrías decir? Primeramente que hay una salida. Y esa salida es Jesús. Si uno abre su corazón a lo que Jesús tiene para cada uno, Jesús ordena. Jesús sana, Jesús libera, restaura. O sea, si aquel que perdió a su familia por tomar más las decisiones, saber que a mí me tocó la posibilidad de conocer a Jesús, de abrirle yo mi corazón a Él y que a través de eso Él me restaure mi familia y también me la devuelva, porque en sí en un momento estábamos pero no estábamos. Claro. Entonces, nada, saber que abriéndole las puertas del corazón de cada uno, Él puede obrar en la vida de cada uno y donde uno no encuentra salida, donde uno dice yo intenté todo a mi manera, darle la posibilidad a Jesús de que Él lo haga a su manera. Y a través de eso, bueno, ver que Jesús tiene una nueva vida para cada uno de nosotros. Excelente. Bueno, gracias Ale, ¿verdad? Un lujo conocerte. No, gracias a vos.